yo quiero que hablemos del ayuntamiento, pero Esperanza Aguirre ha sacado un libro. Y claro, cuando un señor, ya que en España un político lea un libro, es noticia. Pero que lo publique con su nombre, esto ya es una cosa... Y habiéndolo escrito ella. Bueno, esto ya... Yo lo he dictado a una cassette. Y que Yo sea digo la soberbio, verdad, no sí, lo he más- escrito. Bueno, sí, Lo lo he que hacía dictado Proust. y transcrito. Lo que hacía Marcel Proust. ¿Ah, sí? Que Ya primero había lo la dictaba. cassette, entonces. No, escribirlo. tenía No, a 6 mí la dactilógrafos. editorial me dio 2 magnetófonos y me dijo, así es como se escribe. Has devuelto los Lo magnetófonos. transcribí y Has luego de- lo eso? ¿Qué editorial es? Espasa. Ah, Espasa vale. Calpe. Ah, pero eso... Ya no se llama Calpe, se llama Espasa. Espasa. Pero eso es Grupo Planeta. De Planeta, tu ¿no? grupo, Planeta. querido. Pero eso es Planeta. Planeta, ¿Y Planeta. tú estás seguro de que Mauricio no te ha puesto un micrófono en el...? Por supuesto que me lo ha puesto. Ah, vale, no tengo vale, duda vale. ninguna. Bueno, hay Nosotros tres, sería hacerte de menos. hay tres cosas... Claro, me dejaría Todavía hay fatal. clases. Tres asuntos que yo vengo obsesionado, aparte de por la decadencia de Occidente y de la cristiandad y tal, por la cantidad de gente que no sabe nada de la historia de España, que uno va viendo, y que es un verdadero problema, pero no de la historia de España, de la gran historia de España, no, de la historia de España más reciente. No saben si Suárez es un señor que juega en el Castilla, o sea, no sabe nada de nada. Y en este libro, Esperanza Aguirre habla de dos cosas que son esenciales para entender lo que está pasando en España. Uno, que es con lo que arranca, es el 11M. Y hace una revelación muy interesante. Es quién se inventó la patraña de los terroristas suicidas, de que esto es un atentado islamista, etcétera, etcétera, que luego fue absolutamente rebatido por los hechos, pero que se juzgó y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel, que lleva 11 años en una celda de aislamiento, que solo sale 1 hora al día, que es, vamos, como lo de la Isla del Diablo o la Máscara de Hierro. Sale, creo que este otoño, la película francesa sobre su caso, que va a ser un escandalazo monumental. Y tú cuentas, ¿quién te cuenta a ti que eso es una cosa islamista? El mismo 11M. Bueno, me lo cuenta. Piensa Sí. que puede ser una cosa islamista. ¿Quién? No lo cuento. Ya, pero ¿Por dices qué? de qué empresa es. No. En el libro no lo cuento. Algo dices. Me lo autocensuré. Sí, pero puedes decirlo, puedes acabar de decirlo. No, quiero decir, si lo hemos oído en la radio, o sea que... A ti te lo cuentan en El País. Alguien del País. No, yo en el libro no Bueno, cuento bien. eso. ¿Y qué crees, pasado ese tiempo, tú no crees que ahí, en esos 4 años, porque el 11M fue la mentira del 11M? Yo lo que digo del 11M es que si era ETA, las elecciones se iban a inclinar del lado del PP. Sí. Y si no era ETA, sino algo relacionado con la guerra de Irak, las elecciones se inclinarían del lado de la izquierda, de los socialistas. Y al final, al principio parecía ETA, lo dijo Ibarretxe, lo dijo, todo el mundo. Hombre. Hasta que aparece en una papelera que avisan a Telemadrid una cassette Sí, diciendo que eran los islamistas. sí. Pero para mí el problema fundamental no es eso, las pruebas falsas que luego se han demostrado, todas falsas, todas absolutamente, desde la mochila, la Renault Kangoo, el Skoda Fabia, todas las pruebas son falsas. El problema no es que alguien haga un atentado o cometa pruebas falsas, eso es trágico. No, lo terrible para un país es que todo el aparato judicial y prácticamente toda la clase política se propongan mentir y obviar o mirar a otro lado. Y la tragedia es que hubo una instrucción y un juicio que duró 3 años, todo ese proceso, en el que se torció el brazo a la verdad y se contó una historia que es rigurosamente falsa. Y hay un momento clave, que eso aparece en el libro, que es el 2008, en el Congreso de Valencia, que es el gran cambio. Lo que nunca le perdonaremos a Esperanza Aguirre, que no se presentara en ese congreso. Pero si no podía. Como así. Hacían falta 600 avales y yo... no pusieron 600.000 de milagro. Claro. Pero bueno. Lo explica muy bien en el libro. Sí, claro. Eso era Muchas una gracias, trampa. Tomás. No, que preparó Pero Arenas. no solamente lo he leído, he escrito sobre ese libro. Sí, es verdad. Es verdad. Está escrito. No, pero lo fundamental, sin entrar ya en atribuciones de otras cosas, o sea, lo trágico es que toda la clase política y el PP, que era el único que había resistido, porque sabía que era mentira, porque sabía, y lo había dicho y lo había defendido el propio Mariano, que era mentira,
Sin embargo, al final, en el 2008, después de perder las elecciones por poco, con un grandísimo resultado, que por supuesto se hubiera aguantado, no hubiera hecho falta También cambiar cuento nada. en el libro cómo le defendiste tú la mañana del lunes. Pues sí, señor, es que es así. A pesar de que a mí en el comité ejecutivo me echaron la culpa de todos sus males. Bueno, pero es sabido que esta gentuza, me refiero a los meninos y cospedalos, etcétera, siempre tienen que echar la culpa a alguien que siempre tiene que ser de su ámbito. O sea, pero el gran cambio... El chivo expiatorio. Sí, la liquidación del PP es en Valencia cuando se pasa a la doctrina oficial del 11M, cuando, siguiendo a Gallardón, que dice hay que obviar el 11M, y dice Mariano, pues yo voy a ser Gallardón. Y el sicario es Soria. Exactamente. Y el que hace en la ponencia política, el que liquida a María San Gil y le manda el SMS arriba España cuando dice que hay que mantener la idea nacional en el PP, es José Manuel Soria, que ha recibido justo castigo. Bien, es verdad que acompañado por dos verduguillos que son Sánchez Camacho y Lasalle, antes de Merichel Merichol. Ya, que va por ahí haciendo... Bueno, ya apuntaba, Sí. Apuntaba maneras. Pronto se presentará con Jorge Bestringe a las primarias de Podemos. O sea, lo veo venir, porque es el camino. La satisfacción... Bien, pero cuando ves, después de lo que has vivido en el PP, tú estabas en los grupos liberales que se unieron a lo que luego fue el Partido Popular, la Unión Liberal, si no recuerdo mal. Empecé en la Unión Liberal, que luego se transformó en el Partido Liberal. El Partido Liberal, que luego se unió... Como nos unimos a Alianza Popular, el PDP y... El PDP eran los democristianos, de Óscar Alzaga, Bert, etcétera, y otros hermanos mártires, sobre todo Bert. Sí, mártires. Pero el PP nace ahí, más un partido liberal nacional, es el partido de Aznar. Tú estás en la primera FAES, o en la segunda. No, la primera. La primera, y luego viene Alejo Vidal Cuadras, y por lo tanto... Yo estoy en el patronato de la primera FAES, y cuando Aznar me propone para ser presidenta del Senado, y lo soy, entonces me nombran vicepresidenta ejecutiva. Estuve un año ocupándome de FAES directamente. Bien, hay un momento en el 2008, que es en Elche, cuando Mariano Rajoy dice: el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya. ¿Liberal o conservador? Y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya al Partido Conservador. Yo lo digo en el libro, y entonces, ¿qué somos? Exactamente. Es que eso, si no somos ni es que ni el libro de Esperanza es, por un lado, bien, y por otro, tiene aspectos... Ha valido la pena que hayas tardado en leerlo para que digas estas cosas. No, pero es que llevo diciéndolo desde 2008. O sea, es que es trágico. O sea, España tenía un gran partido liberal conservador, muy sólido. Es decir, todavía los papeles de FAES son lo mejor que se produce en política, o hasta hace un año que se produce en política en España, pero con muchísima diferencia. No ha habido nunca un partido como el Partido Popular en términos de ideas, etcétera. El programa del Partido Popular en 1993 sigue siendo el mejor programa político que se ha presentado a unas elecciones. Dio la batalla de las ideas con y la ganó. Y la ganó, porque la dio. Importante. Bueno, yo creo que ahí... Y ahora, como no la da nadie, bien, pues la hemos y perdido. Entonces, ahora todo el mundo es socialdemócra. Bueno, pero... Todos, no hay nadie que no lo sea. Pero aunque... Porque el consenso es ese. El funcionariado se ha adueñado de los partidos grandes y del PP, y el funcionariado es socialdemócrata en toda Europa. El funcionariado tiende a la socialdemocracia. Pero, y lo decía ayer Camuñas en una tercera en ABC, el problema es la ley electoral. Si resulta que los diputados son más bien, lo dice él, no vayan a creer que les insulto, empleados de los presidentes de los partidos, en lugar de ser representantes de los ciudadanos. Son apretabones, que es verdad. Pues claro, es que lo dice. Entonces hay que cambiar la ley electoral. Y también lo digo en el libro, ¿cómo? Porque yo creo que hay una fórmula para hacerla, respetando la Constitución, que dice que el sistema tiene que ser proporcional y que la circunscripción es la provincia, respetando esas dos cosas, porque yo no soy partidaria de abrir el melón de la Constitución, por ahora, en la que estamos. Hay que hacer, y lo decía también ayer Camuñas, circunscripciones dentro de las provincias de 100.000, más o menos, 140.000 habitantes. Y para que no se quejen los UPyDs, Izquierda Unidas, etcétera, lo que yo propongo es que se aumente el número de diputados de 350 a 400. 350 por circunscripción. O sea, Madrid, que tiene 6,5 millones de habitantes, no puede ser la misma circunscripción que Ávila. O Teruel, con perdón.
No, tenemos entonces, 3 y de milagro que nos han dejado en 2. Pero lo que yo quiero decir es que 350 elegidos por cada circunscripción en un sistema proporcional, pero luego, en un sistema mayoritario, pero luego una lista de partidos, 50 escaños, elegidos para que puedan tener representación también aquellos que tienen muchos votos a nivel nacional, pero no los tienen en todas las provincias. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero esto es por la negra honrilla. Hay muchas preguntas. Luego ahora os dejo preguntar y hay muchas preguntas de los oyentes. Pero en la página 37 del libro de Esperanza Aguirre cuenta: me fui a los estudios de Localia, emisora de televisión del Grupo Prisa en la Gran Vía, para que me entrevistara Carmelo Encinas. Carmelo Encinas. Es verdad, sí. Fuera de antena, Carmelo me aseguró con rotundidad, citando fuentes policiales, que el atentado había sido obra de los yihadistas. Así es, pero es que luego, creí que te referías a una primera versión mía, que yo misma me autocensuré, de alguien que me lo dijo en la estación del Pozo. ¿Había leído o no había leído bien? Sí, pero es que yo estaba pensando en lo otro. Encima Carmelo Encinas. Sí, fue cuando Carmelo, te lo tropeces en alguna televisión, dile que se han encontrado ya a las capas de calzoncillos de los yihadistas fantasmas. O sea, menuda panda de farsantes. Localia era Prisa. Era una de las muchas cadenas de televisión que el PSOE y el PP le han dado le dieron a Polanco y a Todo así es olvidado. Sí, señor. En aquel momento. Bueno, oye, te he escuchado esta mañana que vamos a reabrir la televisión. ¿Una televisión liberal? Vamos a tener un canal, a 125, Libertad Digital Televisión. ¿Con un canal? Con un canal de las liberales 24 horas. Conseguimos por lo menos... Bueno, no sé. Aquí estamos. Aquí lo único que tenemos que conseguir es pagar cada mes el canal, que por supuesto... Oye, yo que no soy accionista y me quiero hacer, no me es muy difícil. @libertaddigital.com. Sí, ya he entrado, pero los que no somos tenemos que esperar a después del 20. Bueno, pero es el 20, que es ya, y además hacer tu reserva y ya te guardan las acciones. Aquí el problema es que no se nos meta algún tiburón, que es lo que tenemos que vigilar estrechamente. Bueno, debo decir que han entrado prácticamente todos, algunos es una cosa conmovedora, porque tienen una acción desde el principio, 2, y piden 5 para sus hijos, o sea, es una cosa, y algunos son menores de edad, o sea, entonces bueno, pues todas las preguntas, entran a accionistas @libertad digital hasta el día 20 para los accionistas tienen la preferencia, pero ya se guardan las acciones para los que quieran comprar a partir de ahí. Efectivamente, aparte de los grandes programas de radio, que se podrán ver todos íntegros en televisión, vamos a hacer programas especiales con otros medios. O sea, vas a tener que elegir entre la Sexta y nosotros. Cuando llegue ya veremos qué hacemos. Ha faltado ese río, pasaremos esa puente que decían los castizos. Bueno, vamos con las preguntas que le plantean los oyentes a Esperanza Aguirre. Sara. Pues hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimas cuestiones, dando las gracias a Esperanza Aguirre, nos llaman nuestros oyentes y pidiéndole sobre todo que no se marche del ayuntamiento para que resista para hacer frente a Manuela Carmena. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes de que entren los oyentes, vamos a recordar que ayer estuvo en el programa de Dieter Carmona. Hay que recordar que Esperanza Aguirre y Begoña Villacís, debo decir que los dos partidos que se quedaron a un concejal de la mayoría absoluta y sin la fechoría de la menina de filtrar la declaración de Esperanza Aguirre 3 días antes de las elecciones, por supuesto, hubieran tenido la mayoría, pero aún así le ofrecieron al PSOE, con tal de impedir la llegada de los totalitarios podemitas, le ofrecieron al PSOE la alcaldía. Carmona nunca se las había visto tan gordas. Carmona, fíjate si hoy Carmona, si hoy Carmona fuera alcalde de Madrid, sería la personalidad política más importante en la izquierda española, en estos momentos, sin ninguna duda. En estos momentos, Carmona, que nos oye mucho, estará llorando ya. No pero ayer hacía esto que se puede entender como un lamento o como una petición. Susana, ven. Susana, como la célebre canción de Leo Dan, Susana, llámame. Mírenlo. Dejemos ya de marear a los ciudadanos. El PSOE con 85 diputados, ¿qué más quisiera yo? No puede echarse el país sobre sus hombros
El PSOE con 85 diputados no puede llevar a los ciudadanos a pensar que seríamos capaces de formar un gobierno, porque con 85 diputados, el peor resultado de la historia, no podemos formar gobierno. Pero ve que no. Es cuando dice que si el secretario general le ha dado una orden, él la ha cumplido y por eso no aceptó la alcaldía. Pero que si otro secretario general le diera otra